Miren esto como un DLC del video sobre Lane y VRChat. Puede que salgan una semana o menos después de este. Se supone que será un análisis de ambos productos, pero con una opinión y experiencia más personal. Pero han pasado tantas cosas en mi entorno que quiero separarlas. No me malentiendan, la experiencia no afecta a la crítica si se analiza de forma fría, así que, para no dañar el producto final, decidí separar mi experiencia del proyecto y condensarla en este video. Alégrate que está pasando ahora. Mejor no pienses en un futuro que no ha pasado, uno que tendrá que pasar más tarde que temprano. Tal vez somos tan resilientes al pasado y que todo puede ser igual que terminamos dañando a los de nuestro alrededor, creyendo que si seguimos o replicando patrones que hicimos antes, podemos regresar a sentir eso que nos hacía felices. Nostalgia pura y dura. Pero esa nostalgia es la que mata al presente si te aferras mucho a ella. Es por eso que la comida que ves en el mercado suele tener la etiqueta de receta clásica, original. No queremos lo nuevo, queremos lo que ya conocíamos. En el video de la cámara hablé de cómo pensamos más en guardar el momento antes que vivirlo. Pero, ¿qué pasa cuando quieres recrear algo que viviste sin la necesidad de ver un video? Es por eso que varias experiencias en VRChat son familiares a las actividades de la vida real. ¿Quieres ir al parque a caminar? Claro. ¿Quieres conducir en la carretera? Adelante. Las posibilidades son artificiales, pero infinitas. Suena divertido hasta que sientes eso. El saber que el tú de carne y hueso está en una habitación, conectado a una computadora, en una simulación. Cuando tu conciencia está tan concentrada en este paraíso virtual que crea memorias como si fueran reales. Te engañas a ti mismo, creyendo que realmente estás tomando una bebida con amigos o que esa persona que quieres te está dando un abrazo. Tomando el camino rápido de vivir en una simulación antes que sentir un abrazo real, porque es más fácil, más rápido. Pero tu cerebro incluso puede llegar a hacer lo mismo si lo logras acostumbrar mucho. Phantom. Es una palabra local en el mundo del VR. Se atribuye a que tu cerebro está tan engañado con lo que ve que puede llegar a sentir lo que pasa en el juego. Es por eso que algunas personas, y es algo que veo en todas las personas cuando se ponen las gafas, quieren mover, agarrar y lanzar todo lo que ven. O en casos más cotidianos, nos quedamos viendo nuestras manos como si no hubiéramos visto una mano en nuestra vida. Aunque no todos los tipos de alucinaciones sean dañinas, aún tiene esta connotación de locura. Rechazo es lo que sentirán las personas que no habrán vivido esto. Y experiencia para la gente que ha sentido lo irreal. Ahora, ¿segura que no quieres un abrazo? Te veo algo triste y me preocupa tu bienestar. Quiero que seas feliz. Sí. Pasando de escapar de los problemas a potenciar y entender el aspecto de nuestra conducta. El agua puede evaporarse, pero tendría que subir la temperatura. Puede congelarse, pero tendría que bajar la temperatura. Puede salpicar, pero tiene que chocar con algún obstáculo. Puede cambiar de dirección, pero el camino tiene que permitir el giro. Y así como el agua del río, aún teniendo miles de opciones a nuestro alcance, elegimos hacer exactamente lo mismo que el día anterior. Los humanos no creamos los dioses por hobby, lo hicimos por necesidad. Todo tenía que tener un sentido, un porqué. Somos tan paranoicos que encontramos patrones en todo. Y personalmente, con el tema de VRChat, cuando encuentro estos patrones en mi situación, me asusto por el hecho de creer qué es lo que pasará después. Podría hacer acciones diferentes, o podría tomar otro camino, pero algo muy en el fondo me dice que seguirá el mismo camino que hace unos años. Creer que una canción que me gusta está hablando de mí se podría considerar delirios esquizofrénicos. Sin embargo, creer que algunas acciones o cosas son causa de algún ente del más allá es humano, valorando la creencia ciega sin ninguna prueba. Pero estás loco, aún con algo de razón. Creer que esa canción está hablando de ti. Razón porque la mayoría hablan de sentimientos mundanos que hemos pasado individualmente en algún momento de nuestra vida. No se escribió pensando solo en ti, pero estás dentro del mensaje que quiere tratar. Esto me llevó a ver señales y patrones que verifiquen alguna creencia o posibilidad previa. No aprendiendo de las experiencias vividas, sino de las observadas. Ver para aprender aún si ni siquiera es lo suficientemente preciso. Y esa es la razón por la cual prefiero estar sola. Saber que estas vivencias, experiencias, amoríos o situaciones amistosas las he vivido antes. Mejores o peores, estoy en el bucle de felicidad mínima, donde no me doy cuenta que era feliz hasta que estoy en mi peor momento. Es normal.
Cuando estamos tristes recordamos escenarios pasados donde sentíamos calma o tranquilidad. Es una forma de escapismo para luego volver a la realidad y llegar a la conclusión de que era feliz sin saberlo. Desde que entré a este mundo del VR, he escuchado y me han aconsejado rutas que he vivido antes que me prometen la felicidad o tranquilidad que estaba buscando. Caigo, porque aún sabiendo lo que pasará, quiero vivir en la mentira. Aun si lo que pasa no me hace sentirme cómoda o feliz, caigo, porque quiero esa respuesta inmediata en el cerebro. Esa recompensa que sientes cuando has completado o hecho algo que te gusta. Una bomber hablaba de la autosuperación y de cómo es el mejor sentimiento que puede experimentar el humano. Ese cierre de que has acabado algo grande. Y aunque no creo que sea buena idea mandarle bombas por correo a desconocidos, soy fiel creyente de que la autosuperación puede ser subjetiva y contentarte por el tiempo que sea necesario. No es como la comedia, la pintan mucho de subjetiva desde que se estrenó Joker, aunque en realidad la comedia es una ciencia. Lo que te hace reír es subjetivo, una realidad que no queremos aceptar y buscamos un medio para escapar de lo que no podremos afrontar o realmente no tenemos mucha responsabilidad. Haciendo actividades rutinarias para tener que evitar pensar en eso y poder estar en paz. Pero una vez esa superación se acabe, te darás cuenta que estás en un bucle. Así es como me di cuenta que, aún años después, estoy en el bucle buscando la felicidad, que con medicamentos me resulta difícil, teniendo subidas y bajadas que me hacen replantearme si quiero seguir aquí. No soy la misma persona que era ayer, pero aún siendo pesimista, aprendí algo en todo este camino, y es que nadie puede decirme cómo ser feliz. Hola amigos de YouTube, aquí Carlos, sus amigos del Cuatano, ustedes lo tendrán la cliente como ven, la señora la saluda sobre la opinión, como miramos y la opinión, empezaremos con la critica primera, que puso su tinta de favor de carga como Salina Gómez, donde la mesa de práctica también con su canal de millones de dólares. Hablamos que esta normal aquí, no hay una práctica de una canción contra que cada una cualquiera cada vez se explica y la tienda, cuando la coloca de ojos de la vida, ya se va a estar internacional, que siempre más pendejos con la relación de la mina de cambiar la relación con el que va sin realidad. Pero no se con los discos de mujer, no hay más y no hay más en los puntos de la repito por todas, se nota por los nombres de sus hijos, hablando su bonita, rendríamos nosotros los hombres, las que tienen las minas que toman la salud, pero saben que se necesita el resto que se le puede hacer, acaso a que se lo pasan diciendo. Yo tenía genial, yo tenía la primaria, yo tenía la lengua, yo tenía la carne de lengua, yo creo que las mujeres no se cansan nunca de escuchar esta mierda, contar sus canciones de amor y después se enamoran de esta gente, dijo que los tocan en no pueden hablar, eso sí me queda en paso de momento, pues de la verdad que estaba en la secundaria aquella hora de última, pues que se pueda no se sabe hacer un clip de mierda, pero me encanta esa de esta mierda, sacan de su popularidad los después de una venida entre gobierno contra un chiste. Si una bonita se pinta la claridad, en el medio de la calle, se le cae la pelota de un hombre pregunta, listo en bailar, para la palabra que no hay chiste que la chiste de otra, no me de la escuela me dicen no hay bueno y usted trabajar que chiste por lo tuvo que no me venía a pasar, pues todos nos vemos en mi cocina de la que no, y por su comentario de la critica sobre la que se ve la